Queridos hermanos, buenas noches. Desde aquí, desde mi búnker, les saluda el Padre Carlos. Un saludo, bendiciones para todos. Vamos a continuar con estas charlas bíblicas que nos permiten conocer mejor la palabra de Dios. Hoy estamos recordando las apariciones de la Virgen en Lourdes, el 11 de febrero del año 1858. María Santísima se apareció a Santa Bernardita. Y el mensaje de Lourdes es un mensaje de esperanza para los enfermos. Los enfermos no están solos. María está con los enfermos. Jesús está con los enfermos. Jesús y María nos ayudan a practicar esa obra de misericordia con nuestros enfermos. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque nos has reunido en tu nombre. Tú siempre nos acompañas, nos proteges. Tú nos unges con el Espíritu Santo y por eso tenemos la ilusión, el ánimo, la valentía de proclamar el Evangelio. Gracias, Jesús, por habernos dado a María como madre. Por eso a ella, a Nuestra Señora de Lourdes, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con esta cuarta clase. Recordemos lo que estamos viendo, todo está conectado. La primera clase hablamos de la palabra Biblia, que es una palabra griega que significa libros. Dijimos que la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y que aquellos que reciben la inspiración bíblica, la acción del Espíritu Santo para poner por escrito la palabra de Dios, se llaman agiógrafos. Los agiógrafos son aquellos que han escrito los textos de la Sagrada Escritura. Hablamos también de que hay un canon bíblico católico. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, en total tenemos 73 libros. El canon bíblico protestante o canon bíblico evangélico tiene 7 libros menos. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a comprar una Biblia, tienen que fijarse cuántos libros tiene la Biblia que van a comprar. Si tiene 66 libros, es una Biblia evangélica. Porque los evangélicos no aceptan los deuterocanónicos, que son 7. Tohu, Basi, Samamá. Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Por lo tanto, es importante saber el canon bíblico católico. El canon bíblico católico se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. En la Antigua Alianza tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales y los libros proféticos. Algunos hermanos me han hecho llegar sus tareas. Desde aquí, bendiciones, todos tienen 20. Qué alegría tener alumnos tan inteligentes. En el canon bíblico tenemos el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Les dije que lean Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9. Ahí se nos habla de la alianza nueva y definitiva. Jesucristo es el sacerdote con mayúsculas que ha entrado al cielo y Él nos abre las puertas del cielo. Si nosotros leemos la Biblia es porque queremos conocer más a Dios, para amarle más, para servirle mejor y para irnos al cielo. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Estamos haciendo el coquito de la Biblia.
Hay que empezar siempre desde abajo y no dar nada por supuesto. Todos estamos aprendiendo. Yo también todos los días tengo que leer algo, tengo que formarme, todos tenemos que aprender. Y poco a poco vamos juntos aprendiendo. Hoy vamos a hablar de la verdad bíblica y vamos a comenzar a hablar de la interpretación bíblica que nos llevará a algunas clases más. Hoy vamos a hablar de la verdad bíblica. Cuando yo leo la Biblia, no es para buscar verdades científicas, no es para buscar verdades matemáticas, no es para aprender cómo es la materia o qué es un átomo, o qué es una molécula. La Biblia no te presenta verdades científicas, no te presenta verdades matemáticas, no te presenta verdades sociológicas. ¿Qué tipo de verdad te presenta la Biblia? ¿Y cómo llegar a esa verdad? Esa es la clase de ahora, que como les he dicho, las clases van a ser siempre de alrededor media hora. Hoy estamos en la cuarta clase. Vamos a preguntarnos qué tipo de verdad nos enseña la Biblia. La verdad que nos transmite la Biblia es salvífica. Por lo tanto, la verdad que nosotros encontramos en los textos sagrados es una verdad que tiene que ver con nuestra salvación. La verdad que aparece en la Biblia es salvífica. Si yo les preguntase, estoy animándome a tomarles examen, así como he tomado en el catecismo y he visto que algunos han sacado ya 20, esta pregunta, ¿qué tipo de verdad nos presenta la Biblia? La respuesta es la verdad salvífica. Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia, no vamos a buscar cuestiones científicas, cuestiones matemáticas, cuestiones físicas. Vamos a buscar aquello que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 136. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. ¿Qué es lo que nosotros debemos encontrar cuando leemos la Biblia? Vamos a encontrar la verdad salvífica. Y ahí no hay error. Esto es muy importante. Porque si tú vas a la Biblia a buscar datos científicos, te vas a llevar un chasco. No debes acudir a la Biblia como si fuese un libro cualquiera. Tú debes acudir a la Biblia para buscar la verdad salvífica. Sabemos que la verdad, con mayúsculas, es Cristo. Jesús es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que nos enseña Dios es para nuestra salvación. Por lo tanto, en la Biblia encontramos sin error la verdad salvífica. ¿Qué significa que la Biblia nos transmite una verdad salvífica? Dios nos comunica lo que debemos conocer para nuestra salvación. Dios te quiere comunicar su palabra para que estés con Él por toda la eternidad. Dios te ama tanto que quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Y todo lo que necesitamos hacer para estar con Dios por toda la eternidad está en la Biblia. En la Biblia vamos a buscar la verdad salvífica. Y esto implica preguntarnos cómo llegar a la verdad salvífica a través de una correcta interpretación del texto sagrado.
Para llegar a la verdad salvífica hay que interpretar correctamente el texto sagrado. No podemos interpretar la Biblia de cualquier manera. La Iglesia nos enseña a interpretar la Sagrada Escritura. Porque si cada uno interpreta la Biblia como le da la gana, entonces van apareciendo diferentes comunidades o sectas, y entonces tenemos para de sufrir, para de llorar, para de sudar, etc. La Iglesia nos tiene que guiar para encontrar la verdad salvífica. A través de una correcta interpretación del texto sagrado, llegamos a la verdad salvífica. Hay que saber interpretar la Escritura. No podemos nosotros interpretar la Biblia de cualquier manera. Se cuenta de un pastor evangélico que le dice a sus fieles: hermanos, voy a abrir la Biblia y lo que diga la Biblia lo voy a hacer. Abrió la Biblia y justo leyó: fue y se ahorcó. Entonces fue y se ahorcó. Fíjense lo que significa una mala interpretación de la Escritura. Hay que leer correctamente la Sagrada Escritura, siempre acompañados por quién. Acuérdense, ¿quién me responde? ¿Quién debe guiarte para que llegues a la verdad salvífica? ¿Quién? La Iglesia. Gracias a la guía de la Iglesia, llegamos a la verdad salvífica. Por eso, la pregunta, ¿qué significa una correcta interpretación bíblica? Es el proceso por el cual llegamos a conocer lo que Dios nos quiere comunicar en los textos sagrados. Es un proceso a través del cual llegamos a la verdad que Dios nos quiere comunicar. Por lo tanto, para llegar a la verdad salvífica, hay que saber interpretar la Biblia. Y esa interpretación de la Biblia es un proceso, y en ese proceso nosotros somos conducidos por la Iglesia Católica. Necesitamos de la Iglesia Católica para conocer la verdad salvífica. Y entonces volvemos a lo que les he dicho en la primera clase. Hay que confiar en la Iglesia. Ustedes tienen que confiar en la Iglesia, que es madre y maestra. Porque si sospechan de la Iglesia, se terminaron las clases de Biblia. ¿Quién nos guía en la interpretación de la Biblia? Es la Iglesia, madre y maestra. La Iglesia es madre y maestra. Madre que nos ha engendrado a la vida nueva a través de los sacramentos, en primer lugar del bautismo, y es maestra que nos enseña. La Iglesia tiene un magisterio. Leemos la Biblia en la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva de la Iglesia es el contexto donde nosotros tenemos que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia en su tradición viva. El contexto vital de la Biblia es la tradición. ¿Qué es la tradición? La vida de la Iglesia. Para poder interpretar correctamente los textos sagrados necesitamos de la Iglesia. La Iglesia nos va guiando como madre y maestra. Nos va conduciendo a la verdad salvífica. Y la tradición viva, voy adelantando, ya hablaremos en una clase de la tradición viva, implica la liturgia, implica lo que nos han enseñado los grandes teólogos de los primeros siglos, que son los padres de la Iglesia, e implica lo que nos han dicho los santos. La liturgia, los padres de la Iglesia, los santos, nos ayudan a leer la Biblia, nos conducen para encontrar la verdad salvífica. Necesitamos, por lo tanto, de la Iglesia, porque si no contamos con la Iglesia, cada uno interpreta la Biblia a su regalada gana, y entonces puede ser que un día te animes a poner sillas en tu garaje y fundes tu propia iglesia, porque comienzas a interpretar la Biblia a tu manera. Y la Biblia no se interpreta de manera subjetiva. Martín Lutero, creo que todos saben quién fue Martín Lutero. Él vivió en el siglo XVI, es el padre del protestantismo, se separó de la Iglesia. Decía que cada uno tiene la unción del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Un momentito,
habría que decirle a Martín Lutero. Es la iglesia la que tiene la unción del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Es la iglesia, no es cada uno individualmente. Por eso es propio del protestantismo la interpretación individualista de la Biblia. Nosotros no. Nosotros necesitamos de la iglesia, madre y maestra. ¿Qué podemos señalar sobre la interpretación bíblica? A ver, vamos a quedarnos en esta clase con esta idea. En todo texto bíblico hay tres planos que son como tres círculos concéntricos. Hay un lenguaje bíblico que me lleva a un género literario. Hay un acontecimiento histórico que está en el fondo de ese lenguaje. Y hay una verdad revelada. ¿De acuerdo? Repito, cuando te encuentres con un texto bíblico, debes darte cuenta que hay tres planos, que son como tres círculos concéntricos. El primer círculo, el exterior, es el lenguaje. Y hay diferentes tipos de lenguaje en la Biblia. Es lo que se llama el género literario. Ya tendremos una clase sobre el género literario. Ese lenguaje te está expresando un acontecimiento histórico, algo que ocurrió. Y eso que ocurrió te quiere comunicar una verdad. Esa es la verdad salvífica, la verdad revelada, lo que Dios quiere comunicarte. ¿De acuerdo? Entonces, en todo texto bíblico te vas a encontrar con un lenguaje, con un acontecimiento histórico, con una verdad revelada. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces esto nos lleva, para reafirmar lo que estoy diciéndoles, a lo siguiente. ¿Qué significan estos planos presentes en la Biblia? Yo cojo un texto bíblico, abro mi Biblia y me encuentro con un lenguaje. ¿Qué lenguaje es? Ya hablaremos en otra clase de los géneros. Puede ser un género simbólico, un género poético, un género profético, un género epistolar. ¿Qué lenguaje es? Luego me pregunto, ¿qué acontecimiento histórico está en el fondo de ese relato, de ese lenguaje? ¿Y qué me quiere decir Dios a través de ese lenguaje y ese acontecimiento histórico? ¿Qué es lo que Dios me está comunicando? Entonces nos encontramos con tres planos. ¿Cuáles son? El lenguaje bíblico, el acontecimiento histórico y la verdad revelada. Así nos acercamos a la interpretación de la Biblia. Ahora vamos a poner unos ejemplos para que quede claro. Lo más pesado es el lenguaje. A veces el lenguaje puede ser denso, puede ser complicado. El lenguaje es lo más pesado, es lo más duro con lo que nos encontramos, porque hay diferentes estilos en la Biblia. El lenguaje es lo más pesado. Por eso hay partes en la Biblia que cuesta entender. El lenguaje es lo más pesado. Se cuenta de una persona que tenía un sueño tan pesado que siempre rompía su cama, ¿no? Bueno, el lenguaje es algo pesado. No es tan fácil a veces poder detectar el lenguaje bíblico porque se puede mezclar diferentes tipos de lenguaje. Puede mezclarse en un texto el lenguaje simbólico con el poético y con el profético y con el apocalíptico. Entonces es un trabajo que implica que alguien nos guíe, la iglesia. Y debajo de ese lenguaje, que es lo más pesado, lo más duro, hay un acontecimiento histórico. Te está relatando algo que ocurrió, porque la Biblia no relata ficciones, sino acontecimientos. A través de lenguajes que sí pueden ser lenguajes simbólicos, fábulas, parábolas, pero en el fondo hay acontecimiento histórico, siempre. Y lo que debemos nosotros asumir, captar, es lo que Dios nos quiere decir.
es decir, la verdad salvífica. Bien, vamos a ver algunos ejemplos muy fáciles. Voy a colocar unos ejemplos muy fáciles. No voy a colocar pasajes densos porque estamos aprendiendo sobre la Biblia cuestiones básicas. Así que no se trata de complicarles la vida, sino vamos poco a poco. Acuérdense el guayno, poco a poco más querido. Entonces, cuando se habla de la verdad salvífica, cuando llegamos a la verdad salvífica, es necesario ver la unidad de toda la Biblia. Una verdad y otra verdad están conectadas, por eso hay que leer toda la Biblia. Les he dicho que hay que leer toda la Biblia. La Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una unidad. Y cuando hace algunas semanas atrás hice la charla del Génesis, les dejé como tarea que una vez en su vida lean toda la Biblia. Algunos hermanos ya han empezado, me dicen que ya están por terminar el Génesis, así que ánimo. No puede contradecirse una enseñanza con otra. Una verdad no puede contradecirse con otra verdad que enseña la Biblia. Si se contradicen es que estamos interpretando mal. Por lo tanto, fíjense, la Biblia tiene una unidad. Y en esa unidad, Antiguo y Nuevo Testamento, una enseñanza no puede ir contra otra. Asimismo, cuando nosotros conocemos la verdad salvífica, debemos darnos cuenta cómo la tradición de la Iglesia nos transmite esa verdad, la celebra en la liturgia, la explica a través de los padres de la Iglesia y la vive a través de los santos. Por lo tanto, para conocer la verdad salvífica necesitamos de la tradición viva de la Iglesia, la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Repito, cuando se habla de la verdad salvífica, estamos hablando de que la Biblia es una unidad. Esa verdad salvífica está conectada con otra. Y no se contradicen. Y la Iglesia en su vida, en su tradición, nos la presenta, nos la celebra en la liturgia, nos la explica en los padres de la Iglesia y la vive en los santos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Les he hablado de que hay tres planos, ¿se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? El lenguaje, el acontecimiento histórico y la verdad que Dios quiere comunicarte. Vamos a quedarnos con estos tres puntos. El lenguaje, que es lo más duro, lo más pesado. El acontecimiento histórico y la verdad salvífica. Entonces, vamos con este texto. Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 se nos relata la creación de Adán. Como ya les he dicho el domingo, Adán era el hombre más feliz del mundo porque no tenía suegra. Y Adán le decía a Eva, tú eres la única mujer de mi vida porque no había otra. Entonces, vamos a ver este texto. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Tenemos aquí un lenguaje. Yahvé Dios formó al hombre con polvo y sopló. Estamos hablando de un lenguaje simbólico. El polvo, el barro, el soplo, lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico, ¿qué te está relatando? Un acontecimiento histórico. La creación del hombre es un acontecimiento histórico. El hombre ha sido creado en la historia.
Este lenguaje simbólico te está relatando un acontecimiento histórico, la creación del hombre. ¿Y cuál es la verdad salvífica de este pasaje? Que el hombre es unidad de cuerpo y alma. Aquí el cuerpo está expresado con la arcilla, el polvo del suelo, y el alma con el soplo divino. Fíjense, tenemos el lenguaje. Vamos otra vez atrás. ¿Cuál es el lenguaje? Un lenguaje simbólico. Tenemos el acontecimiento histórico, la creación del hombre, y una verdad revelada, que el hombre es unidad de cuerpo y alma. Somos unidad de cuerpo y alma. Por eso es importante considerar estos tres planos. Tenemos un lenguaje. ¿Qué lenguaje aquí? Simbólico, propio de los primeros capítulos del Génesis. Tenemos un acontecimiento histórico aquí, que Dios crea al hombre, y tenemos una verdad salvífica. Tú eres unidad de cuerpo y alma. Tú has sido creado con una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Esa es la verdad salvífica. Y Dios te ama así, como unidad de cuerpo y alma. Tú eres unidad de cuerpo y alma, no eres un angelito. Eres una persona humana con una dimensión corporal, que aquí está expresada con la imagen de polvo del suelo, y una dimensión espiritual, que aquí está expresada con la imagen del aliento de vida. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. El Salmo 45, versículo 2. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada. Por eso Dios te bendijo para siempre. A ver, ¿quién me dice cuál sería aquí el lenguaje? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué tipo de lenguaje es? Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Quien lo diga, vamos a darle una bendición potente, que ahorita se va a desmayar, no como nuestra hermana Silvia, que ayer durmió como roca. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el lenguaje? Lenguaje lírico. Muy bien, la hermana Silvia Duque otra vez, lírico o poético, ¿ya? Es lo mismo, muy bien. Hermana, una bendición, ahora se desmaya ahorita. Bien, el lenguaje sería poético o lírico, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver los planos. El lenguaje es poético o lírico. El acontecimiento histórico es la unción del rey de Israel. Cuando se ungía al rey de Israel, se le decía: eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. Se le ungía al rey, ¿no? Y el aceite chorreaba. ¿Y por qué se ungía a un rey? No porque lo iban a freír, por si acaso. Se le ungía con aceite como señal de que tenía la unción del Espíritu de Yahvé. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento que está en el fondo histórico, que se ungía a los reyes de Israel y se les decía: eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, etcétera? ¿Y cuál es la verdad salvífica? Que se está anunciando al verdadero rey, al modelo del hombre Cristo, porque ningún ser humano se puede considerar el más hermoso de los hijos de Adán, solamente Jesús, modelo del hombre. Por lo tanto, el lenguaje es poético, el acontecimiento histórico es la unción del rey de Israel, y la verdad salvífica es que este salmo se cumple en Jesucristo. Él es el modelo del hombre. Él es el más hermoso de todos los hombres. Esa es la verdad salvífica, que Jesús es el verdadero rey, el modelo del hombre. Fíjense cómo podemos acercarnos a la verdad salvífica a través de lo que les estoy diciendo. El lenguaje poético o lírico. Hay un acontecimiento histórico, la unción del rey de Israel. ¿Y cuál es la verdad salvífica? Que se está anunciando al verdadero rey Cristo, modelo del hombre.
Este salmo se le puede aplicar a los feos, ¿no? Para animarles. Cuando una persona sea fea, tú dile, lee el Salmo 45:2 para que te animes. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. Se cuenta que una persona era tan fea, que le decían el químico. ¿Saben por qué le decían el químico? Porque no tiene nada de físico. Vamos con otro ejemplo, el último ejemplo. Ya saben que a los feos, por lo tanto, le dicen químicos. ¿Por qué? Porque no tienen nada de físicos. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará. Se refiere a las ovejas. Mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ezequiel 34:23. Tenemos ahora otro texto. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, se refiere a las ovejas. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. A ver, ¿quién se anima a decirme qué lenguaje es? ¿Quién se anima a decirme qué lenguaje es? Otra bendición potente que se va a desmayar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme el lenguaje? Y le doy una bendición potente que también se va a desmayar. No es poético, sería profético. Sergio Jesús Guapaya Galvez, una bendición potente para que te desmayes. Muy bien. Estamos aquí con el lenguaje profético. Es un profeta. El que está anunciando que va a venir un verdadero pastor. Entonces vamos al análisis. El lenguaje profético. El acontecimiento histórico. Los reyes han decepcionado. El pueblo está en el exilio. Ya no hay reyes. Todos los reyes han sido los últimos, decepcionantes para el pueblo. No han cumplido las expectativas de lo que se esperaba de ellos. Y entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, anuncia que va a venir un verdadero pastor. ¿Quién es el verdadero pastor? ¿Quién es el buen pastor que cuida sus ovejas, que da la vida por sus ovejas? Jesús. Por lo tanto, la verdad salvífica es que Jesús es el buen pastor, el hijo de David, el verdadero pastor. Vamos otra vez a analizar para que quede claro. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ezequiel 34:23. Entonces el lenguaje es profético, está anunciando a alguien que vendrá. Mi siervo David. David había muerto. ¿Cuál es el acontecimiento histórico? Que ya no hay reyes. Los reyes han fracasado. El pueblo está en el exilio. Pero Dios anuncia que vendrá un verdadero pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él da la vida por sus ovejas. Como pueden darse cuenta, tenemos el lenguaje, el acontecimiento histórico y la verdad. Mañana vamos a hablar de lenguaje. Mañana vamos a hablar de lenguaje, de los géneros literarios. Ahora estamos haciendo unos ejemplos para introducir el tema. Por lo tanto, yo les dejo como tarea de hoy averiguar cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia. Averigüen. No es muy difícil averiguar los géneros literarios. Hemos visto algunos: género simbólico, género poético o lírico, género profético. Hay más géneros. Eso es lo más duro, encontrar el género. Está el género apocalíptico. Por lo tanto, la tarea de hoy es averiguar cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia. Y en síntesis, hoy hemos visto lo siguiente. La verdad que nos transmite la Biblia es una verdad salvífica. Nosotros debemos encontrar la verdad salvífica. Con la guía de la iglesia, no solos. Debemos conocer lo que Dios nos ha comunicado para nuestra salvación. Es necesario conocer el lenguaje
el acontecimiento histórico y la verdad revelada. Por eso les he hablado de 3 círculos concéntricos, 3 planos. El lenguaje bíblico, luego nos metemos en el acontecimiento histórico y luego nos metemos en la verdad revelada por Dios. Tenemos 3 planos. Un autor antiguo, Orígenes, hablaba de la Biblia como una nuez. ¿A ustedes les gusta la nuez? Dicen que trae calorías. La nuez, decía Orígenes, nos permite hablar de cómo es la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo primero con lo que te encuentras es la cáscara dura de la nuez, que es amarga. El lenguaje es duro. Pero una vez que abres la cáscara, te encuentras ya con el fruto y tiene su piel, que sería el acontecimiento histórico, y ya la carnecita es la verdad salvífica. Por lo tanto, podemos hacer esa imagen de la nuez, la cáscara, lo duro, luego la piel del fruto, luego el fruto, que sería la verdad salvífica. Las tareas ustedes las van haciendo y luego, si quieren, las juntan y me las pueden traer cuando ya puedan venir a la iglesia. No se preocupen, algunos destacados alumnos me lo han enviado con palomas mensajeras y con gallinazos también. Pero no se preocupen, hagan las tareas, júntenlas y luego les pido tal día que las traigan o tal semana. Me alegra que estén haciendo sus tareas y les felicito. Qué alegría tener alumnos tan inteligentes. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí la clase. No vamos a avanzar más, hay que ir poco a poco. Les agradezco su paciencia y les animo a que hagan la tarea, que averigüen los géneros literarios. Y de esa manera se van a familiarizar con el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es diverso, no es tan fácil muchas veces de poder interpretar la escritura porque nos encontramos con lenguajes también mezclados, simbólicos, poéticos, proféticos, apocalípticos, etc. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos mañana, Dios mediante, si es que antes no viene el Señor por segunda vez y se acaba el mundo. Pero como todos ustedes son santazos, se van a ir al cielo con zapatos y todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo, muy buenas noches.